por supuesto sus opiniones, sus aportaciones serán bienvenidas. Bueno, se dan cuenta que la originalidad de la película llama mucho la atención en el contexto de entonces del cine americano, de la comedia americana, que era también un contexto muy flexible también, porque había realmente también muchas innovaciones y muchos juegos con el puro formato del género, pero todavía yo creo que resulta muy fresco y sorprendente, ¿no? Además, hay un componente, ya decía, metanarrativo y de comentario de la película continuamente, ¿no? Porque el propio personaje, claro, lo ve todo a través de los ojos de un cineasta o de un narrador, se podría decir, ¿no? Incluso la inclusión de una chica en la trama, que puede resultar un poco gratuito o caprichoso, porque realmente la chica está por ser una estrella de la Paramount, por ser Verónica Lake. Incluso los amigos que están en nuestra lista de correos se habrán dado cuenta que en la información que envié un cartel de la película y la figura que se destacaba era la de Verónica Lake, ¿no? Con su característica melena y demás. O sea, cuando en realidad es un personaje, que es el personaje, digamos, que es accesorio al protagonista, a John Sullivan, ¿no? A Joel McCrea. Pero el propio protagonista, ¿no? Lo dice en un momento, dice, tiene que haber una chica, ¿no? En la película lo justifica muy bien, ¿no? La pura convención de la película, y él lo ve además todo como una especie de gran suma de convenciones, lo que le está sucediendo, y una mirada un poco externa también, ¿no? a la propia trama, pues lo justifica así, o al final, ¿no? Que dice, tiene que haber un giro, ¿no? Habla de un giro que tiene que haber. El giro en realidad es que él mismo en realidad fuese, que realmente se ha trastornado por el golpe que le han pegado y que se piense que es un director de cine, ¿no? Pero bueno, en ese momento de una brillantez extraordinaria es cuando decide poner fin a la trama, pues eso, diciendo que ha sido el que ha matado a John Sullivan. Por lo demás, no sé si se han fijado, John Sullivan, que sería un cineasta muy joven, exitoso pero muy joven, porque en la tumba pone que murió a los 32 años, ¿no? Es muy, realmente pues 10 años menos aproximadamente de los que tenía Preston Sturges cuando hizo la película, 10, bueno, 12, porque Preston Sturges yo creo que tenía 43, 44 años cuando hizo la película. Y nada, les comentaba un poco el tono que tiene la película, el tono que tiene. Un segundito, por cierto, esto es para ti, por si. No, les decía un poco lo del tono que tiene la película, tono que es muy unitario en el sentido de que no pierde el ritmo es muy homogéneo, pero en realidad es como una especie de sucesión de secuencias que parecen salidas de películas distintas. Yo creo que eso está muy bien planteado, vamos un poco por partes, y me gustaría también que dieran su opinión en algún momento, en alguna pregunta. Yo incidí mucho en la presentación, en los datos biográficos, en relación a Preston Sturges, porque yo creo que son muy determinantes, es decir, una especie de educación vital muy excepcional que realmente da lugar a una persona muy brillante y muy inquieta, ¿no? Inquieta hasta que quizás encuentra su camino, que es primero el teatro y luego el cine. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las películas. Sus películas están hechas con muchas ganas, todas, por lo menos hasta cierto momento, hasta el año 48, y luego le quedarían 2 películas más, ya digo, que son fallidas y de interés bastante menor, pero digamos lo que es el cuerpo de su cine está hecho con muchas ganas, lo cual no es único, las grandes películas están hechas con muchas ganas, pero también con muchas ganas de llegar al espectador, y esta, por ejemplo, es una película en la que el concepto de espectador está muy presente desde el principio. La película comienza con una secuencia de una película inventada, secuencia por lo demás brillantísima, porque a mí me encantaría ver esa película, de la que solo existe el final, pero luego la sucesión de secuencias a lo largo de la película son secuencias muy brillantes y que claramente están hechas en parte para desconcertar al espectador y en parte para llamar su atención. Y yo creo que eso está muy logrado, porque el desconcierto, digamos, llega primero, pero luego llega, digamos, la cosa que capta realmente la atención del espectador de una forma muy espectacular, continuamente, desde la primera hasta la última secuencia. Y si se dan cuenta, la primera vez que se puede ver la película eso puede pasar desapercibido, pero cuando ya la película se conoce bien, se da cuenta uno de lo distintas que son todas las secuencias. Y sin embargo, lo bien integradas que son, pero lo contrastadas que están unas con otras. Comienza con esa especie de final de esa película falsa, película social, violenta, de rufianes, se supone, ¿no? Que terminan matándose los unos a los otros.
Luego hay una secuencia muy brillante, hecha además prácticamente en plano secuencia, que es un plano secuencia larguísimo además, en el que está con los tipos del estudio y hablan de que se da cuenta que hay que ir por otro camino, hay que hacer otro tipo de películas, habla del Oh Brother Where Art Thou, que era, ya digo, era el guiño que luego hicieron los Coen, porque hicieron una película que se llama así, Oh Brother Where Art Thou, hermano, ¿dónde estás? Se podría traducir, está hecho, bueno, el Thou y demás juega un poco con el inglés antiguo, ya saben, pero que por lo demás es una película que no tiene nada que ver ni con esta, ni con el supuesto tono dramático que busca él para la película que quiere rodar. Esa secuencia que está hecha prácticamente en plano secuencias de un virtuosismo que yo la verdad es que cada vez que la veo, son tres personajes, cómo se van cruzando, cómo van cruzando las réplicas, el ritmo que tienen, es de una brillantez, la velocidad del diálogo, ya digo, que parece rivalizar con el Howard Hawks de Luna Nueva. Yo creo que está hecho un poco a idea porque Luna Nueva es una película que sentó un poco como un procedente de la velocidad de las réplicas entre Rosalind Russell, si recuerdan la película, y Cary Grant, ¿no?, que hacen de los dos periodistas. Y realmente esa velocidad parece que se está intentando retar de nuevo el recuerdo de Luna Nueva, que es una película de apenas un par de años antes, ¿no? Esa secuencia, ya digo, se resuelve además prácticamente en plano secuencia. Al final está muy bien porque él se va, se quedan ellos, y con la cola final de que uno no ha leído el guión ni siquiera del que está hablando, pero luego la sucesión de secuencias no tienen nada que ver, porque tenemos después una secuencia muy larga, que es de puro slapstick de los años 20, con la persecución y todo eso, un poquitín afeada porque intenta retomar un poco el estilo, por ejemplo, de las películas de Buster Keaton o Harold Lloyd. Esas películas, lo que eran muy características, que le daban muchísima fuerza, mucho más que esa secuencia, es porque jugaban con la realidad de que realmente estaban haciendo lo mismo los personajes. Tanto Harold Lloyd como, sobre todo, Buster Keaton, ya saben ustedes que se jugaban el pescuezo rodando ese tipo de secuencias de gran riesgo. Aquí es un poco como una especie de simulacro, porque está hecho con transparencias y demás, pero bueno, aún así es bastante brillante, ¿no? Y tiene ideas tan geniales como la del niño que está conduciendo esa especie de tanque. Bueno, esa secuencia en principio también es una secuencia cerrada, porque luego tampoco tiene continuidad ese tipo de humor en la película. Luego hay una parte que es casi de vodevil, que es maravillosa, que es cuando él se pone a trabajar al servicio de esa señora, que se queda fascinada con él y con su torso, una especie de cosa ahí como de erotismo un poco así muy satírico, ¿no? Y que incluso llega a encerrarle en casa, ¿no?, con el intervalo dentro de esa secuencia del momento en el que ellos asisten al cine, que claro, rima un poco con la proyección cinematográfica final, toda la película sobre el cine, pero es muy interesante además que haya dos secuencias de proyección. Esa secuencia, que es estupenda porque ahí el cineasta ve desde fuera realmente lo que sucede con una película cuando la suelta al mundo, la falta de respeto o la recepción, estaría un poco entre la falta de respeto de los espectadores hacia la película, pero también una especie de recepción muy sincera que realmente se permiten convertir el cine casi en la sala de estar de una casa, ¿no? Esa secuencia, ya digo, también estaría luego cerrada cuando él se escapa, vuelve, luego se encuentra con la chica. Hay una secuencia, por ejemplo, que es también preciosa, que es cuando ellos se enamoran prácticamente en la cafetería, cuando están hablando, ¿no? Con los diálogos ahí también son brillantísimos. Está ella con un ritmo extraordinario. Verónica Ley nunca ha estado mejor, no tiene fama de ser una gran actriz, más bien una presencia cinematográfica. Además, bueno, se han dado cuenta del ritmo que lleva con Joel McCrea, que es también estupendo. Bueno, pues sería también otra secuencia cerrada. Luego se les devuelve otra vez a la mansión de él, después de toda una serie de malentendidos que ha habido entre ellos, que hablan de cine, de las películas que ha hecho. Ella termina descubriendo que es un director de cine, se les devuelve a la piscina. Hay una secuencia también de piscina, digamos casi de comedia un poco sofisticada, muy característica de Preston Sturges, porque parte de su cine eran sátiras precisamente sobre el mundo de los ricos, y ahí es un poco lo mismo. Aquí están también los personajes de los criados. Hay uno de los criados además que es como una especie de conciencia, han visto al principio, donde ha metido desde fuera Preston Sturges todo lo que él piensa de la película y todo lo que él piensa del personaje. Aunque el personaje nos pueda parecer que él está hablando en primera persona sobre su propia experiencia de cineasta, en realidad su portavoz sería el criado, claramente. Lo vemos al principio, pero está muy bien metido porque no resulta nada forzado dentro de una película que es muy retórica, eso hay que decirlo. Es muy retórica porque el tema de la película especialmente es la retórica y es una especie de manifiesto muy personal del propio cineasta. Fíjense cómo ha metido realmente su propia opinión, su propia visión a través del personaje del criado, que luego por lo demás el personaje casi se desvanece, se convierte también en un personaje de slapstick cuando se resuelve como un slapstick la secuencia de la piscina, ¿no?, cuando caen todos al agua y demás. Quiero decir, el resto es una sucesión claramente de secuencias autónomas, muy contrastadas, pero sin embargo yo creo que se logra un gran elemento homogéneo en la película. No chirría, digamos.
el paso de una a otra. Luego hay una secuencia, por ejemplo, muy larga, que es una secuencia prácticamente de cine mudo. Se han dado cuenta, con toda la distancia que podía haber, hacer una secuencia de esas en el año 40, que ya no tenía el saborcillo, digamos, de lo que podía ser el cine unos años antes, el cine mudo, pues eso, 15, 20 años antes, pero es una secuencia resuelta también con mucho virtuosismo de cine mudo. Y luego toda la parte final, hay una parte en la que realmente la película se convierte en una especie de pesadilla, porque toda la descripción del ambiente presidiario está hecho con un realismo estremecedor. Y además vemos que es una cosa que estaba sucediendo. Ahí ya no está, aunque sean fórmulas de Hollywood, y esté hecho a través de la fórmula de Hollywood, bueno, sucede, es decir, llegamos casi al realismo que le gustaría hacer al propio personaje en su obra de Where Do, ¿no? Lo ven, ¿no? Y hay momentos realmente terribles. Y luego, la coda, digamos, a todo eso, la culminación, es la secuencia de la proyección en una iglesia, es decir, el cine es sagrado. Ahí, para Preston Sturges, el cine es sagrado, realmente el cine es su vida. Y el centro de su creación y de sus aspiraciones y sus ambiciones lo deja muy claro en toda la película y lo deja claro al final. La proyección es en una iglesia, con el elemento también, bueno, lo de los negros es algo increíble, porque realmente, yo no sé, esos negros, eso es una iglesia de verdad, y son figurantes, no son actores, evidentemente, ¿no? Y luego hay un momento, un detalle realmente que es muy emocionante, cuando los propios negros, el propio pastor negro, les define a ellos como afortunados, en comparación con los otros que son todavía más desgraciados. Y les dice, es curioso, porque da un poco la vuelta a todas las convenciones, ¿no? Raciales, casi se podría decir, porque si no me equivoco, no hay ningún prisionero negro, ¿no? Entre la cadena de prisioneros. Son todos blancos, o sea que es una situación realmente, yo creo que hecha a conciencia, pero muy llamativa. Y el hecho de que la proyección sea una película, bueno, de Walt Disney, pues también es muy interesante. Yo creo que solo se podría haber hecho dos opciones con la proyección, o una película de Charlotte o una película de Walt Disney. La de Charlotte, porque como Walt Disney, digamos, llegaron a todo el mundo. Es decir, crearon una iconografía, el propio Chaplin en su propia persona, pero también a lo largo de su propio estilo, y hay reminiscencias en esa larga secuencia muda del cine de Chaplin, incluso el uso de la música. Se parece mucho al uso de la música, por ejemplo, de las películas de Chaplin, cuando ya las películas sonoras, por ejemplo, de los años 30, Luces de la ciudad, Tiempos modernos, puede recordar, ¿no? La música, el uso de la música, incluso la forma como está filmado, ¿eh? Y claro, solo se podría haber hecho, yo creo, con Chaplin y con Walt Disney, por, digamos, amplitud, que son dos personajes, dos genios, evidentemente, que llegaron a todo el mundo y a todos los estratos sociales. Y eso no se puede decir de, por ejemplo, si fuese una película de Harold Lloyd, incluso, o de Buster Keaton, no llegaron a esa intensidad, digamos, de éxito. El hecho de que no esté Chaplin, yo creo que claramente Sturges no lo ha elegido porque Chaplin tenía un lado social fundamental, y yo creo que ahí no procedía. Tenía que ser algo mucho más neutro, algo más infantil incluso, algo que llegue, y realmente ese momento en el que se ríen es un momento en el que están descargando pues, toda la tensión. Es decir, es lógico que nos pueda parecer incluso que las risas ante ese cartoon de Walt Disney sean muy exageradas, pero es que su propia vida el resto de la semana ha sido exagerada, golpes, sufrimiento, demás. Es normal que en ese momento se descargue la tensión y que realmente la forma como se puede disfrutar un gag con Pluto y con Mickey pues sea de una intensidad pues mucho mayor que lo que podría sentir cualquier otro espectador, más en ese contexto, ya digo, de una iglesia, ¿no? Bueno, nada, se puede hablar mucho de esta película porque es muchas más cosas. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna duda, alguna opinión, algo que les ha parecido. Sí. Yo sí que quería decir que a mí, este pequeño lo que hizo de Elizabeth, nunca fue una gran estrella desde el punto de vista de la interpretación, sino que fue un tono. Mira, es que, espera un segundín, es que tengo un problema en el oído estos días, tengo un tapón, sí. Entonces, igual tienes que hablar más porque... Lo de Verónica Ley, sí. Actriz desde el punto de vista de interpretación, pero que casi todas las mujeres de Estados Unidos llegaron a tener de ella y el mato a Roger Rabbit se va haciendo un homenaje, pero yo creo que viene muy bien traído, a mí me ha gustado la película de César, pero viene muy bien traído el papel de ella como contraposición. Él es un hombre que tiene sus ideas, vive en su mundo, en el mundo de las ideas, de lo intelectual, un hombre que quiere entrar a través del cine. Y ella es una mujer de verdad, oye tío, tengo hambre. Oye, que mira, es que el tío que quiere comer un pollo y ver lo que es la pobreza,
yo creo que se